Hay un momento exacto en el que un hombre deja de sentirse cómodo con el control que creía tener sobre ti. No es cuando lo confrontas, no es cuando reclamas, no es cuando lloras, es cuando nota que tu dignidad pesa más que tu miedo a perderlo. Cuando ve que ya no negocias tu valor por migajas de atención. Cuando entiende, aunque no lo diga en voz alta, que tu amor ya no es un lugar donde puede refugiarse sin hacerse responsable de cómo te trata. Y ese momento lo cambia todo, porque hasta ese punto muchos hombres interpretan el amor como permanencia, no como elección. Asumen que si sigues ahí es porque pueden seguir igual. Pero cuando tu dignidad se activa, cuando empiezas a elegirte incluso si eso implica perderlo, algo muy profundo se mueve en su psique. Ya no está frente a alguien que espera, sino frente a alguien que decide. Desde la psicología de Carl Jung, esto no es solo una reacción emocional, es un choque directo con el ego. El ego masculino, cuando está inmaduro, se acostumbra a sentirse seguro en el rol que ocupa en la vida de la mujer. No porque no sienta, sino porque no ha desarrollado conciencia sobre el impacto de sus actos. Vive en automático, desde patrones aprendidos, desde la comodidad de saber que tú estás ahí. Pero cuando tu dignidad se vuelve más fuerte que tu apego, rompes ese automatismo. Y lo primero que piensa no es la voy a perder. Lo primero que siente es algo mucho más incómodo, pérdida de poder psicológico. Porque el poder en una relación no siempre se manifiesta como control explícito. A veces se manifiesta como certeza de que el otro no se va. Y cuando esa certeza desaparece, aparece la inseguridad, aparece el cuestionamiento, aparece el miedo que antes estaba dormido. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que el ego no quiere reconocer de sí mismo. Cuando tú empiezas a poner límites, cuando dejas de justificar, cuando ya no aceptas excusas, lo obligas a verse en el espejo de sus propias carencias emocionales. Ya no puedes sostener la narrativa de que todo estaba bien o de que no era para tanto. Tu cambio expone lo que antes podía ignorar. Y eso incomoda, porque ahora tiene que enfrentar preguntas que antes no se hacía. ¿Estoy dando lo suficiente? ¿Estoy siendo justo? ¿La estoy perdiendo por cómo soy o por cómo no he querido cambiar? Pero aquí viene algo importante. No todos reaccionan igual ante esa confrontación interna. Algunos hombres, cuando sienten que tu dignidad se impone, entran en modo defensa, se distancian, se enfrían, se vuelven más orgullosos. No porque no les importe, sino porque su ego no está preparado para reconocer vulnerabilidad. Prefieren aparentar indiferencia antes que admitir que se sienten amenazados por la posibilidad de perderte. Otros reaccionan con confusión, empiezan a buscarte más, pero sin cambiar realmente. Te dan atención, pero no coherencia, promesas, pero no transformación, porque en el fondo quieren recuperar la seguridad que tenían, no necesariamente construir una relación más consciente. Y hay otros, los menos, pero los más conscientes, que usan ese momento como un llamado al crecimiento, no para manipularte, sino para revisarse, para cuestionar sus patrones, sus miedos, su forma de amar. Estos son los que entienden que no te están perdiendo porque seas difícil, sino porque tú ya no estás dispuesta a abandonarte para sostener la relación. Desde la mirada junguiana, lo que ocurre aquí es un choque entre la proyección y la individuación. Durante mucho tiempo, él pudo proyectar en ti ciertas funciones emocionales, contención, comprensión, paciencia, estabilidad. Tú, sin darte cuenta, sostenías partes de su equilibrio psíquico. Y cuando retiras esa energía, cuando dejas de cargar con lo que no te corresponde, él se queda frente a sus propios vacíos. Y eso duele, porque ahora tiene que enfrentarse a su propia sombra, su miedo al compromiso, su inmadurez emocional, su dificultad para comunicar, su evitación del conflicto, su tendencia a postergar conversaciones importantes. Tu dignidad no lo castiga, lo revela. Y aquí hay algo que muchas mujeres no entienden, pero que es clave. Cuando tú eliges tu dignidad por encima del amor, no estás dejando de amar,
estás dejando de suplicar, estás dejando de negociar tu valor, estás dejando de confundir apego con conexión, y eso, psicológicamente, cambia por completo la dinámica. Porque el amor que nace del miedo a perder no es amor libre, es dependencia emocional. Y la dependencia genera comodidad en uno y ansiedad en el otro. Cuando tú sales de esa ecuación, la relación entra en un territorio nuevo donde ya no se puede funcionar desde la inercia. Jung decía que toda relación auténtica exige que ambas partes estén en proceso de individuación, es decir, de convertirse en sí mismos. Cuando uno crece y el otro se queda estancado, el vínculo entra en crisis. No porque el amor desaparezca, sino porque ya no hay simetría psicológica. Entonces, ¿qué piensa realmente un hombre cuando ve que tu dignidad es más fuerte que tu amor por él? Piensa, ya no tengo el mismo lugar en su vida. Y eso lo confronta con algo muy profundo. Su posición ya no está garantizada, tiene que ser merecida. Para algunos, esta idea es aterradora, porque nunca aprendieron a amar desde la responsabilidad emocional, solo desde la costumbre y la presencia. Y cuando la presencia deja de ser automática, se sienten desorientados. Por eso, muchos hombres empiezan a recordar cosas que antes daban por sentadas. Empiezan a notar tu ausencia emocional, incluso si todavía estás físicamente ahí. Empiezan a sentir el vacío que antes no percibían, porque tú lo llenabas con tu energía, con tu atención, con tu paciencia. Y ahí aparece el pensamiento que casi nunca dicen en voz alta. ¿En qué momento dejé de cuidarla como merecía? Pero aceptar eso implicaría asumir culpa, y la culpa activa defensas. Así que algunos optan por minimizar, por justificar, por culparte a ti del cambio. Dicen que te volviste fría, que cambiaste, que ya no eres la misma. Y es cierto, ya no eres la misma, porque la versión anterior de ti toleraba lo que hoy ya no toleras. Y ese cambio no es una pérdida, es una evolución. Desde Jung, cuando una persona se encuentra con alguien que está creciendo, se activa en ella una presión inconsciente por crecer también o por alejarse. Porque la presencia de alguien que se respeta obliga a revisar tus propias incoherencias. Por eso tu dignidad no solo redefine cómo te tratan, redefine quién se queda. Y aquí hay algo que quiero que entiendas muy bien. Cuando un hombre ve que tu dignidad es más fuerte que tu amor por él, no piensa que dejaste de amar, piensa que dejaste de depender. Y esa diferencia es gigantesca, porque el amor puede doler, pero la pérdida de dependencia amenaza directamente al ego. Ya no puede asumir que lo vas a esperar, ya no puede jugar con la ambigüedad, ya no puede postergar conversaciones, ya no puede vivir la relación desde la comodidad de lo indefinido. Ahora tiene que elegir, o crece, o pierde el lugar que tenía. Y esa elección no siempre se hace conscientemente, muchas veces se manifiesta en comportamientos, distancia, acercamiento, intentos de reconexión, silencios, orgullo, nostalgia, impulsos de buscarte cuando siente que realmente te está perdiendo. Pero lo importante no es lo que él haga, lo importante es lo que tú ya hiciste, elegirte, porque desde ese momento, la relación deja de ser el centro de tu identidad, tu vida, tus límites, tu proceso interno, empiezan a ocupar el primer lugar, y eso te devuelve algo que ninguna relación debería quitarte: soberanía emocional. Jung decía que el verdadero amor no exige sacrificio del self, exige integración. No te pide que te reduzcas, te pide que te muestres. Y cuando tú te muestras desde la dignidad, no todos están preparados para sostenerte, pero eso no significa que estés pidiendo demasiado. Significa que ya no estás pidiendo desde la herida, estás eligiendo desde la conciencia. Y eso cambia no solo lo que él piensa de ti, sino lo que tú piensas de ti misma. Porque cuando te das cuenta de que puedes amar sin perderte, de que puedes soltar sin destruirte, de que puedes irte sin rogar, algo muy profundo se reorganiza en tu psique. Dejas de vivir desde el miedo a la pérdida y empiezas a vivir desde el respeto propio. Y esa es una energía completamente distinta. Una energía que no persigue, que no se justifica, que no se arrastra,
que no se negocia, y eso para muchos hombres es tan atractivo como aterrador, porque ahora no estás pidiendo que te elijan, ahora tú también estás eligiendo. Tal vez mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya está diciendo, esto me está pasando a mí. Y si es así, déjame pedirte algo antes de seguir. Escribe en los comentarios la palabra dignidad. Si en este momento estás eligiéndote aunque duela, dale like a este video para que más mujeres recuerden que no están solas en este proceso. Y compártelo con esa amiga que sabes que ama mucho, pero que también necesita volver a respetarse. Porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie te explica. ¿Qué se mueve dentro de un hombre cuando tu dignidad deja de permitirle el mismo acceso emocional que antes tenía? Cuando un hombre percibe que ya no puede tratarte igual, que ya no puede desaparecer y volver como si nada, que ya no puede ofrecerte lo mínimo y recibir lo máximo, su inconsciente entra en una especie de alarma silenciosa. No siempre lo expresa con palabras, pero lo manifiesta con conductas: inquietud, irritabilidad, necesidad de reafirmar control, o por el contrario, intentos repentinos de acercamiento. Desde la psicología de Jung, aquí se activa algo llamado complejo de abandono, aunque muchas veces esté oculto bajo capas de orgullo y autosuficiencia. Porque aunque socialmente se le enseña al hombre a no mostrar dependencia emocional, el inconsciente no funciona con normas culturales, funciona con necesidades afectivas. Y cuando tú retiras tu energía, cuando ya no estás disponible como antes, cuando tu presencia deja de ser garantizada, su psique interpreta eso como una amenaza al vínculo primario. No solo teme perderte a ti, teme revivir antiguas sensaciones de rechazo, de no ser suficiente, de no ser elegido. Pero aquí viene el conflicto interno más grande. Admitir eso implicaría aceptar vulnerabilidad. Y muchos hombres no fueron educados para reconocerla, sino para esconderla. Por eso, en lugar de decir, me duele que estés cambiando, algunos reaccionan con distancia. En lugar de decir, me asusta perderte, se vuelven fríos. En lugar de decir, necesito revisarme, proyectan la culpa en ti. Y es ahí donde muchas mujeres empiezan a dudar de sí mismas. Empiezan a preguntarse, ¿estoy exagerando? ¿Me estoy volviendo demasiado exigente? ¿Debería volver a ser como antes? Y quiero que esto quede muy claro: cuando alguien se incomoda porque tú te respetas, no es porque estés pidiendo demasiado, es porque antes estabas pidiendo muy poco. Jung explicaba que cuando una persona cambia, los demás deben reajustar la imagen que tenían de ella. Y ese reajuste genera resistencia, porque es más fácil amar la versión de alguien que se adapta, que cede, que aguanta, que amar a la versión que pone límites. Ahora quiero contarte algo que pasa en muchísimos casos, aunque casi nunca se diga en voz alta. Cuando un hombre nota que tu dignidad es más fuerte que tu apego, muchas veces empieza a idealizarte, empieza a verte con otros ojos, empieza a sentir una mezcla de admiración y miedo. Admiración porque reconoce tu fortaleza, miedo porque ya no sabe si puedes seguir ocupando el mismo lugar en tu vida. Y ese contraste genera confusión emocional. Puede pensar, ahora es cuando más me gusta, pero también cuando más lejos la siento. Y aquí entra un mecanismo psicológico muy interesante. El deseo aumenta cuando el acceso disminuye, pero solo en quienes no han desarrollado amor consciente. Por eso aparecen mensajes inesperados, intentos de reconexión, promesas de cambio que no siempre vienen acompañadas de acciones reales. Porque una cosa es querer recuperarte y otra muy distinta es estar dispuesto a transformarse para merecerte. Y tú, desde tu dignidad, ya no puedes conformarte con palabras, porque ahora tu sistema emocional ya entendió algo que antes no. El amor sin coherencia desgasta, no construye. Desde Jung, este es el momento en el que el hombre entra en conflicto entre su persona, la imagen que muestra al mundo, fuerte, seguro, indiferente, y su sombra, donde viven sus miedos, inseguridades y heridas afectivas no resueltas.
Tu cambio obliga a que esas dos partes entren en contacto, y cuando eso pasa, se generan tres posibles caminos: huida, manipulación o crecimiento. Algunos huyen emocionalmente, se desconectan para no sentir. Prefieren perderte antes que enfrentarse a su propio proceso interno. Otros intentan manipular, no siempre de forma consciente. Se victimizan, te hacen sentir culpable, te recuerdan lo mucho que han hecho, te prometen sin cumplir. Buscan activar tu compasión para que vuelvas al rol de antes. Y otros, pocos, pero valiosos, aceptan la incomodidad del cambio. Empiezan a preguntarse por qué repiten los mismos patrones, por qué les cuesta comprometerse emocionalmente, por qué solo reaccionan cuando sienten que van a perder. Pero escucha esto con mucha atención. Tu dignidad no es una estrategia para que él cambie. Tu dignidad es una consecuencia de que tú despertaste. Si él cambia, es su proceso. Si no cambia, también es su proceso. Lo que ya no puede pasar es que tú retrocedas solo para que la relación se sienta estable, porque estabilidad sin respeto es solo costumbre disfrazada de amor. Ahora quiero que imagines esta escena, porque sé que muchas se van a reconocer aquí. Una mujer, vamos a llamarla Laura, llevaba años en una relación donde siempre era ella la que buscaba, la que arreglaba, la que entendía, la que perdonaba. Él no era malo, pero era emocionalmente ausente, siempre ocupado, siempre cansado, siempre prometiendo que más adelante iba a cambiar. Hasta que un día, sin gritos, sin drama, sin ultimátums, Laura empezó a cambiar. Dejó de escribir primero, dejó de justificar sus ausencias, dejó de aceptar planes a medias, empezó a invertir en su vida, en su trabajo, en su bienestar emocional. Y algo muy curioso pasó. Él empezó a buscarla más, pero no porque mágicamente se volvió más consciente, sino porque sintió que la estaba perdiendo. Y cuando intentó volver al mismo tipo de vínculo, se dio cuenta de que ya no funcionaba igual. Ella ya no respondía igual, ya no se explicaba tanto, ya no se adaptaba tanto, y eso lo desconcertó, porque ya no estaba frente a la mujer que esperaba, sino frente a una mujer que se elegía. Y aunque al principio eso despertó más deseo, también despertó más miedo, porque ahora él tenía que preguntarse si estaba dispuesto a dar lo que antes no quiso dar. Y aquí está la parte más dura de aceptar: no todos están dispuestos a crecer al ritmo que tú creces. Y eso no significa que tú estés equivocada, significa que los procesos internos no siempre van sincronizados. Por eso, cuando un hombre ve que tu dignidad es más fuerte que tu amor por él, en el fondo entiende algo que le cuesta aceptar. Ya no eres una opción segura, eres una mujer consciente de su valor, y una mujer consciente no se queda donde no hay reciprocidad. Así que si este mensaje está resonando contigo, vuelve a los comentarios y escríbeme elijo, porque cuando lo declaras, lo refuerzas en tu propia mente. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces una sola frase puede cambiar una decisión que se ha postergado por años. Hay algo que casi nadie te dice, pero que desde la psicología profunda es muy claro. Muchas veces una persona no valora lo que tiene mientras siente que lo posee. Lo valora cuando percibe que puede perderlo. No porque no haya amor, sino porque el inconsciente humano responde con más intensidad a la amenaza de pérdida que a la presencia estable. Y cuando tú empiezas a retirarte emocionalmente, no desde el rencor, sino desde el respeto propio, se activa en él una sensación de vacío que no siempre sabe nombrar, pero que se manifiesta como inquietud, ansiedad o necesidad repentina de reconectar. Jung hablaba de la proyección del ánima, la imagen femenina interna que muchos hombres colocan sobre la mujer que aman. Mientras la relación funciona de manera cómoda para su ego, esa proyección se mantiene estable. Pero cuando tú cambias, cuando dejas de cumplir el rol que él inconscientemente esperaba, la proyección se rompe. Y eso es profundamente desestabilizador, porque ya no está reaccionando solo a ti como persona,
está reaccionando a la pérdida de una imagen interna que le daba seguridad emocional. Por eso algunos hombres en esta etapa empiezan a recordar solo lo bueno, idealizan la relación, minimizan los conflictos. Se dicen a sí mismos, no era tan grave, podríamos haberlo arreglado, tal vez exageré, pero fíjate bien en esto, muchas veces no extrañan la relación como era. Extrañan cómo se sentían cuando tú estabas disponible para ellos. Extrañan el acceso emocional. Extrañan la validación. Extrañan sentirse importantes sin tener que esforzarse demasiado. Y esa diferencia es clave, porque cuando una mujer se elige, deja de ofrecer amor como sacrificio y empieza a ofrecerlo como elección. Y eso cambia completamente la dinámica del vínculo. Desde Jung, este momento confronta al hombre con su propia sombra, sus miedos al compromiso, su dificultad para la intimidad emocional, su tendencia a huir cuando el vínculo exige madurez. Y la sombra no quiere ser vista. La sombra prefiere culpar, justificar, negar. Por eso puedes notar que en esta etapa algunos hombres se vuelven contradictorios. Un día se acercan, al otro se alejan. Un día prometen, al otro se muestran indiferentes. No porque quieran lastimarte, sino porque están en conflicto interno entre el deseo de no perderte y el miedo a transformarse. Porque estar contigo ahora, con esta versión tuya que se respeta, exige que él también se revise. Y no todos están listos para eso. Aquí quiero que entiendas algo muy importante para tu paz emocional. Tu cambio no es un castigo para él, es una consecuencia de tu crecimiento. No estás retirando amor para manipular, estás retirando disponibilidad para protegerte. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el vínculo se sostenía en tu sobreesfuerzo, en tu capacidad de aguantar, de entender, de esperar, de justificar, la relación tenía una estabilidad artificial. Funcionaba porque tú compensabas lo que faltaba. Pero cuando dejas de hacerlo, la relación queda expuesta tal como es. Y eso puede ser doloroso para ambos, porque tú descubres que estabas dando más de lo que recibías, y él descubre que estaba recibiendo más de lo que daba. Y esa toma de conciencia no siempre se traduce en cambio inmediato. A veces se traduce en negación, a veces en orgullo, a veces en intentos de recuperar el control emocional. Por eso es tan común que en esta etapa aparezcan mensajes como: he estado pensando mucho en nosotros, nadie me ha entendido como tú, no quiero perderte. Pero escucha esto con el corazón abierto. Sentir miedo a perder no es lo mismo que estar listo para amar mejor. El amor maduro no solo quiere presencia, quiere responsabilidad emocional. Y aquí entra otro concepto clave de Jung, la individuación. El proceso de convertirse en quien realmente eres, más allá de las expectativas, los miedos y los patrones heredados. Cuando tú eliges tu dignidad, estás avanzando en tu propio proceso de individuación. Estás dejando de vivir desde el rol de salvadora, de comprensiva eterna, de la que siempre se adapta. Y eso te convierte en un espejo incómodo para alguien que todavía no ha iniciado ese camino. Porque tu sola presencia le recuerda que hay cosas en su interior que aún no quiere enfrentar. Y eso puede generar distancia, pero también puede generar admiración silenciosa. Muchos hombres no saben cómo expresar que respetan a una mujer que se elige. No saben cómo acercarse sin sentir que están perdiendo poder. No saben cómo amar sin dominar emocionalmente. Por eso, en lugar de decir me inspiras a ser mejor, a veces dicen ya no eres la misma. Y sí, no eres la misma. Eres más consciente, más clara, menos dispuesta a negociar tu bienestar. Y eso, aunque no siempre lo digan, cambia profundamente la manera en que te ven. Aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta, no para juzgarte, sino para entenderte. ¿Estabas amando desde el deseo de compartir o desde el miedo a perder? Porque cuando amas desde el miedo, toleras cosas que no van contigo. Cuando amas desde la elección, necesitas coherencia.
Y ese cambio interno es el que transforma por completo la dinámica del vínculo. Por eso, cuando un hombre ve que tu dignidad es más fuerte que tu amor por él, en el fondo entiende algo que duele, pero que también es real. Ya no puede acceder a ti desde la comodidad de antes. Ahora tendría que ganarse tu presencia desde la madurez. Y eso implica mirarse, cuestionarse, responsabilizarse, y no todos están preparados para eso, aunque te quieran, porque querer no siempre es suficiente para sostener una relación sana. El amor sin conciencia repite patrones. La conciencia sin amor se protege. El equilibrio entre ambos es lo que construye vínculos reales. Y tú en este momento estás priorizando la conciencia, no porque hayas dejado de amar, sino porque dejaste de abandonarte. Y ese es uno de los actos más profundos de amor propio que existen. En lo que sigue vamos a entrar en algo muy delicado, pero muy liberador. ¿Por qué no es tu responsabilidad sanar las heridas emocionales de un hombre? ¿Por qué intentar rescatarlo suele terminar agotándote? ¿Y cómo saber si lo que sientes es amor o es apego emocional disfrazado de lealtad? Porque entender esa diferencia puede cambiar por completo el rumbo de tu vida emocional. Hay una verdad que libera, pero primero incomoda. No es tu responsabilidad sanar las heridas emocionales de un hombre. No es tu misión rescatarlo de sí mismo. No es tu tarea enseñarle a amar. No es tu deber quedarte mientras él decide si quiere crecer o no. Y muchas mujeres cargan con esa idea sin darse cuenta. Creen que si aman lo suficiente, si son pacientes, si explican mejor, si esperan un poco más, si se adaptan un poco más, entonces el otro va a cambiar. Pero desde la psicología profunda, eso no solo no funciona, sino que además perpetúa dinámicas de dependencia emocional. Jung decía que nadie puede transformarse por otro. El cambio real solo ocurre cuando la persona entra en conflicto consigo misma, cuando su propio sufrimiento se vuelve más grande que su resistencia al cambio. Y aquí viene algo fuerte, pero necesario. Si tu presencia lo hace sentir cómodo en su inmadurez, no hay razón interna para que él se transforme. Por eso muchas veces, cuando una mujer se retira desde la dignidad, no desde el reproche, se activa por primera vez en él una crisis interna real. No porque quiera manipularlo, sino porque deja de amortiguar las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa crisis es necesaria para que exista crecimiento. Pero atención, crisis no garantiza cambio, solo abre la posibilidad. Lo que sí es seguro es que quedarte sacrificando tu bienestar no acelera su proceso, lo retrasa. Y quiero que entiendas algo muy importante. Amar no significa sostener lo insostenible. Amar no es soportar migajas emocionales, esperando que algún día se conviertan en amor completo. Amar no es disminuirte para que el otro no se sienta amenazado por tu fortaleza. Desde Jung, cuando una persona se queda en relaciones donde no es vista, respetada o valorada, muchas veces no es solo por amor, sino por heridas más antiguas que buscan reparación. Heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de no sentirse suficiente, y entonces el vínculo se vuelve un escenario donde inconscientemente intentas ganarte el amor que en otro momento de tu vida sentiste que no recibiste. Pero el problema es que ninguna relación actual puede sanar por completo heridas que no se trabajan internamente. Y por más que duela aceptarlo, ningún hombre, por bueno que sea, puede llenar vacíos que no le corresponden. Por eso, cuando eliges tu dignidad, no solo estás protegiendo tu presente, también estás sanando tu historia. Estás rompiendo el patrón de quedarte donde tienes que luchar por amor. Estás rompiendo la idea de que el sacrificio es prueba de compromiso. Estás rompiendo la creencia de que amar significa aguantar. Y eso es un cambio profundo de identidad. Ahora, hablemos de algo que muchas sienten pero pocas se atreven a decir. El miedo a que, si te vas o si te mantienes firme, él sí cambie, pero con otra. Ese pensamiento duele mucho, porque toca directamente tu valor personal. Pero quiero que mires esto desde una perspectiva más consciente.
Si una persona solo cambia cuando pierde, no está cambiando por amor, está reaccionando por impacto emocional. Y los cambios que nacen del miedo a perder, si no se sostienen con trabajo interno, suelen ser temporales. Además, el hecho de que alguien eventualmente haga cosas distintas no significa que contigo no haya sido real. Significa que los procesos emocionales no siempre se sincronizan con las personas correctas. A veces, tú eres la etapa de conciencia y otra persona será la etapa de aplicación. Y eso no te quita valor. Te muestra como catalizadora de transformación. Pero tú no estás aquí para ser lección de nadie a costa de tu felicidad. Estás aquí para vivir vínculos donde no tengas que elegir entre amar y respetarte. Ahora quiero que volvamos al punto central de todo este mensaje. Lo que un hombre piensa cuando ve que tu dignidad es más fuerte que tu amor por él. Aunque no siempre lo verbalice, en el fondo entiende varias cosas. Entiende que ya no puede tratarte igual. Entiende que su presencia ya no es suficiente. Entiende que tu vida no gira alrededor de su disponibilidad. Entiende que hay una versión tuya que ya no vuelve atrás. Y eso genera dos emociones principales: respeto y miedo. Respeto porque reconoce tu fortaleza. Miedo porque ya no se siente en control del vínculo. Y aquí es donde muchas mujeres confunden algo: que él se acerque más, que te busque más, que muestre más interés, no siempre significa que esté listo para una relación más sana. A veces solo significa que no quiere perder el lugar que tenía en tu vida. Por eso, más importante que sus palabras o sus gestos momentáneos, es observar si hay coherencia, constancia y responsabilidad emocional. Porque el amor real no aparece solo cuando siente que te va a perder. Se sostiene cuando ya te tiene. Y tú ya no puedes construir tu vida emocional sobre reacciones intermitentes. Porque tu paz no puede depender de si hoy te busca o mañana no. Tu estabilidad emocional merece algo más sólido que la incertidumbre. Desde Jung, el vínculo sano ocurre cuando dos personas han avanzado lo suficiente en su proceso de individuación como para relacionarse desde la elección, no desde la necesidad, desde el deseo de compartir, no desde el miedo a estar solos. Y cuando tú eliges tu dignidad, estás enviando un mensaje muy claro al inconsciente del otro: solo me quedo donde también soy cuidada. Ese mensaje cambia completamente el tipo de relación que estás disponible para vivir. Y si él no puede adaptarse a ese nivel de conciencia, no es porque tú estés pidiendo demasiado, es porque ahora estás pidiendo lo correcto. Ahora quiero decirte algo con mucho respeto y mucha verdad. No todas las historias están destinadas a continuar, pero todas están destinadas a enseñarte algo sobre ti. Algunas te enseñan cuánto puedes amar, otras te enseñan cuánto puedes soportar, y las más importantes te enseñan cuándo es momento de elegirte. Y elegirte no siempre significa irte físicamente de inmediato. A veces significa cambiar la dinámica interna, cambiar la forma en que respondes, cambiar lo que toleras, cambiar lo que ya no negocias. Significa que ya no aceptas menos de lo que mereces por miedo a quedarte sola, porque la soledad en paz es infinitamente más sana que la compañía que te hace dudar de tu valor. Y aquí quiero que escuches esto con atención, porque es una de las claves más importantes de tu proceso. No perdiste nada al elegir tu dignidad. Lo que perdiste fue la versión de la relación que solo podía existir mientras tú te olvidabas de ti. Y esa versión no te estaba llevando a donde querías estar. Tal vez ahora duela, tal vez ahora extrañes, tal vez ahora dudes, pero el dolor de crecer es muy distinto al dolor de permanecer donde te apagas. El primero te expande, el segundo te encoge, y aunque ahora no lo veas con claridad, estás construyendo una base emocional mucho más fuerte para tus futuras relaciones. Estás aprendiendo a no conformarte con vínculos donde tienes que demostrar tu valor. Estás aprendiendo a reconocer señales tempranas.
estás aprendiendo a escuchar tu intuición. Y eso es madurez emocional. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y tú, al enfrentarte a la incomodidad de soltar, de poner límites, de cambiar patrones, estás haciendo exactamente eso, volverte consciente, consciente de lo que mereces, consciente de lo que ya no aceptas, consciente de quién estás eligiendo ser. Y ese nivel de conciencia, aunque ahora se sienta solitario, es el que te va a conectar con personas que puedan amarte desde la misma profundidad. Personas que no se asusten de tu fortaleza, que no compitan con tu crecimiento, que no te pidan que te hagas más pequeña para que el vínculo funcione. Personas que vean tu dignidad no como una amenaza, sino como un valor. Así que si hoy estás en ese punto donde tu amor aún existe, pero tu dignidad es más fuerte, quiero que sepas algo: no te has vuelto fría, no te has vuelto orgullosa, no te has vuelto distante, te has vuelto consciente. Y la conciencia cambia todo, cambia cómo eliges, cambia cómo amas, cambia cómo te quedas y también cambia cómo te vas. Y aunque el camino no siempre es fácil, es un camino que te está llevando hacia una versión de ti mucho más estable, mucho más íntegra, mucho más alineada con lo que realmente quieres vivir. No sabes aún quién va a llegar a tu vida cuando este proceso termine, pero sí sabes algo: ya no vas a aceptar menos de lo que tu corazón y tu mente necesitan para estar en paz. Y eso es poder emocional. Así que si hoy tu dignidad es más fuerte que tu amor por alguien, no te culpes, felicítate, porque eso significa que por primera vez no estás poniendo a nadie por encima de ti. Y cuando una mujer llega a ese punto, no solo cambia su destino emocional, cambia el tipo de amor que está dispuesta a recibir. Y ese amor, el que no exige que te traiciones para existir, el que no se alimenta de tu silencio ni de tu espera, el que no te pide que te apagues para que el otro brille, ese amor llega cuando tú ya no estás dispuesta a conformarte con menos. Porque el día que eliges tu dignidad, también eliges abrir espacio para una historia que no te rompa, sino que te sostenga.